Buenas noches y bienvenidos al webinar organizado por la Cámara Peruana de la Construcción CAPECO, Contratos Colaborativos en Construcción, Estrategias, Experiencias y Tecnologías Innovadoras, donde podremos conocer las herramientas innovadoras y estrategias Integrated Project Delivery más utilizadas, así como los contratos colaborativos que se están desarrollando en el Perú. El webinar constará de dos partes. En la primera, tendremos las exposiciones de Alejandra Urfi, directora de gestión contractual de Agama Projects, y a Raúl Eizaguirre, jefe corporativo de innovación de COSAPI. En la segunda parte, tendremos un panel con los expositores para poder resolver las consultas del público presente, para lo cual les solicitamos poder dejarlas en la sección preguntas que pueden visualizar como opción en el menú del lado derecho de sus pantallas. Para esta ocasión, contamos con la presentación y moderación de Miguel Amable, especialista en gestión colaborativa de COSAPI, con la especialización en innovación de la Universidad de San Francisco y en Virtual Design and Construction VDC, certificado por la Universidad de Stanford. Ha sido gerente de infraestructura y proyectos de la Universidad de Pacífico, donde realizó uno de los primeros contratos colaborativos BIM en el Perú. Buenas noches, Miguel. Bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos por estar aquí. Realmente es muy interesante poder ver todas estas experiencias y todo lo que hemos podido experimentar en este tiempo en el Perú, especialmente desde el punto de vista de estos contratos colaborativos que hemos tenido. Y quiero comenzar un poco para todos aquellos que por lo menos no conocen bien qué es un contrato colaborativo, o más que nada para poder ver por qué es necesario un contrato colaborativo. Entonces, quiero comenzar con una historia, y es una historia de dos niños, ¿bien? Tanto se llaman Matías y Ana, y estos niños se encuentran una naranja. Bueno, la naranja, entonces Matías y Ana agarran la naranja, se la arranchan, se la jalan, dicen yo la vi primero, que yo la encontré primero, no, esa es mía, y bueno, y finalmente lo que deciden es lo más sabio para ellos, que es partir la naranja a la mitad, ¿no? Una vez que parten la naranja a la mitad, ¿no?, se lleva a Matías su mitad y Ana se lleva su mitad. Entonces la primera pregunta es, ¿creen que es posible mejorar esa distribución? ¿Que es posible crear mayor valor? La respuesta tiene que ver un poco más qué es lo que hace Matías y qué es lo que hace Ana después. Porque a Matías solamente le interesaba la pulpa, porque después llegó a su casa, se le comió y botó la cáscara. En cambio, Ana lo que hizo fue, botó la pulpa, se quedó con la cáscara y hizo un queque, porque eso es lo que quería hacer. Si ellos hubieran conversado y realmente se hubieran dado cuenta de las necesidades, hubieran visto que definitivamente querían cosas diferentes, a pesar de que parecía que lo que querían era la naranja. Y pasa algo muy parecido en los contratos que tenemos actualmente. Normalmente ahora lo que estamos haciendo es ligando la utilidad al costo del proyecto. Lo que implica aquí es que los objetivos no sean alineados económicamente. El cliente lo que quiere es bajar el costo y, sin embargo, el contratista lo que quiere es mayor utilidad, ¿verdad? Pero finalmente lo que pasa es que como la utilidad está ligada al costo del proyecto, entonces el contratista también quiere elevar el costo del proyecto. O por lo menos es lo que le conviene, o el incentivo que se genera aquí. No es que quiera, sino que es el incentivo que se genera al momento de crear esos contratos, ¿no? Entonces, si nos fijamos, básicamente es más o menos un ejemplo de que estamos tratando de partir la naranja a la mitad. Cuando lo que realmente necesitamos, tanto clientes como contratistas, son cosas diferentes. Lo que nos motiva son cosas diferentes dentro de la construcción, ¿no? Porque el costo del proyecto, el cliente quiere bajarlo y el contratista quiere subirlo. Y entonces lo que necesitamos es alinear los incentivos económicos. Ese es el primer paso para un contrato colaborativo o cualquier tipo de contrato que quiere ser colaborativo. Es alinear los incentivos económicos, es decir, partir esa naranja tanto en pulpa y en cáscara.
para que cada uno coja lo que quiere. Una vez que ya están alineados los incentivos económicos, ya es posible traer al contratista a etapas más tempranas para que nos ayuden, o para que ayude al cliente, o para que ayude al proyecto en sí, ¿no? Pero si no hacemos ese primer alineamiento, entonces no es posible, no va a ser posible ese siguiente paso. Y obviamente después lo que va a pasar es que vamos a poder enfocar nuestros esfuerzos conjuntos, como grupo de proyecto, en hacer edificios de alto desempeño, que es como lo llama Martin Fisher en su libro Integrated Project Delivery. Pero hacer edificios más usables, construibles, operables y sostenibles. Que en cierta forma, todos son usables, construibles, operables y sostenibles, pero eso quiere decir maximizar el uso, maximizar la construcción, la operabilidad y la sostenibilidad. McKinsey nos dice, por ejemplo, y nos habla de este efecto cascada. La construcción de por sí es ineficiente y lo que dice es que la productividad, por ejemplo, de la construcción está 50% por debajo de la economía, del promedio de la economía. La productividad 50% por debajo. Entonces, lo que dice es que hay estos factores, estos 7 factores, incluyendo la regulación, que son necesarios para mejorar la construcción. Como si. Primero comienza con las fuerzas externas. Y lo que dice McKinsey, los que no saben quién es McKinsey, es un instituto de consultoría, uno de los más importantes del mundo, que te dice, ok, habilita las fuerzas externas para cambiar la dinámica de la industria. ¿Qué cosa considera la dinámica de la industria? La parte de colaboración, contratación, diseño e ingeniería. La forma en que estamos colaborando, la forma en la que estamos construyendo y la forma que estamos contratando, perdón, ¿no? Y la forma que estamos diseñando los proyectos. Una vez que cambias eso, vas a poder enfocarte en la parte de la firma, de los factores operacionales a nivel firma, ¿no? Que es tanto la procura, la ejecución en sitio, la tecnología, ¿no? Y también la capacidad de las personas. Va a poder ayudar a incrementar toda esta parte. Eso es lo que nos dice McKinsey y por eso habla del efecto cascada. Necesitas uno para lograr el otro. Entonces, una vez que logremos cambiar esta dinámica de la industria de una manera más colaborativa, esto va a ser un facilitador justamente para eso, para esos factores operacionales a nivel firma, como por ejemplo el uso de tecnologías innovadoras que nos ayuden a colaborar, y no solo en la construcción, sino también desde el diseño, nos ayuden a ser más eficientes. Y es por eso, justamente, que este webinar se llama así, ¿no? Contratos colaborativos en construcción, donde veremos estrategias que se han usado en contratos actuales, experiencias también de contratos colaborativos actuales, ¿no? Tanto en la Alianza como también el NEC en la Videna, ¿no? Y también veremos algunas tecnologías que se han aplicado. Después, todo esto, espero que tenemos 2 excelentes expositores y vamos a comenzar ahora con Alejandra Ulfe. Ella es directora en gestión de contratos en Agama Project. Cuenta con trayectoria en contrataciones tanto a nivel público como privado para la construcción de proyectos de gran envergadura. Se desempeña como facilitadora en capacitaciones, Integrated Project Delivery, y capacitadora en contratos colaborativos como NEC, el FAC One, y cuenta también con un máster en Derecho de la Construcción de Melbourne, Australia. Una especialización en PMO, Value Ring, y otras capacitaciones en Contract Management y BDC también. Bien, doy el pase a Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Miguel, por tan valiosa presentación. Me gustaría que me confirmen si se puede visualizar correctamente mi pantalla. Sí, ya podemos verla de ponerla en modo presentación. Perfecto, gracias. A ver, entonces, perfecto. De acuerdo a lo que ha expuesto Miguel, en realidad, siguiendo esa línea, nosotros en Perú tenemos, como bien lo ha dicho Miguel, tenemos experiencia de contratos con este enfoque colaborativo, tanto por los Juegos Panamericanos y lo que hoy en día conocemos por lo de la reconstrucción con cambios, ¿no? Pero
particularmente me gusta a mí ahondar en la causa de la colaboración, ¿no? Si bien es cierto, el factor humano es trascendental, pero hablando de proyectos de gran envergadura, donde evidentemente cada parte tiene su propio interés, es importante entender de dónde vienen los conceptos del IPD, por ejemplo, y por ende entender cómo nacen los contratos colaborativos. Es por ello que siempre me gusta hablar de la base, es decir, de lo que es el Project Delivery Method o Project Delivery System. Entonces, a partir de ahí, vamos a entrar a definir qué es lo que significa el Project Delivery System o Method. A ver. Perfecto. Entonces, como les decía, este PDM, vamos a hablar de PDM de ahora en adelante, es un sistema para organizar y financiar el diseño, construcción, la operación y mantenimiento de actividades que facilitan la entrega o ejecución de bienes o servicios, ¿no? Entonces, nosotros vemos este concepto que es tan trascendental para poder definir cómo yo voy a llevar a cabo mi proyecto como tal, cómo yo lo voy a financiar, de qué forma voy a asignar los riesgos relacionados a mi proyecto. Entonces, bueno, en líneas generales, ¿no? Y en términos internacionales, existen varias formas de llamar al PDM, otros lo llaman Project Delivery Method, Project Delivery System, ¿no? Y básicamente es la etapa preliminar a escoger la modalidad contractual, ¿no? Donde, como lo había mencionado, tenemos que definir el owner, el propietario como tal, la entidad, por ejemplo, en estos casos en Perú, ha definido sus prioridades en tiempo, en dinero, en asignación de riesgos, ¿no? Entonces, básicamente cuando yo me encuentro en esta etapa donde yo voy a seleccionar mi sistema de entrega, yo tengo que preguntarme cuál es la coyuntura de la regulación en la cual me encuentro. ¿Cuáles son los problemas, por ejemplo, relacionados a seguridad? ¿Cuáles son los requerimientos de producción sostenibles, la demanda de recursos eficientes, la tecnología avanzada para la construcción? Donde yo me ubico, y justamente para lo que Miguel decía, y lo que propone Martin Fisher en su propuesta de IPD, es que yo quiero lograr un edificio de alto desempeño, ¿no? Donde tiene que ser construible, operable, usable y sostenible. Entonces, partiendo de ese escenario, partiendo desde que yo sé cuáles van a ser mis objetivos, cuáles quiero que sean mis objetivos, voy a analizar todos estos criterios para yo, evidentemente, seleccionar mi Project Delivery Method. Yo necesito saber cuál es mi coyuntura normativa, por ejemplo, para saber si estoy dispuesto a llevar o ejecutar un proyecto bajo un sistema de alianza, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son mis limitantes. Entonces, todo ese marco, en tanto a producción, en tanto a recursos, mano de obra especializada, toda esa coyuntura, los riesgos, tengo que analizarlas. Luego de analizarlas, decido qué sistema de entrega, ¿no? De Project Delivery Method voy a escoger y por ende ya seguiré en todo caso el proceso para llegar a una construcción de alto desempeño, no a un edificio de alto desempeño. Entonces, el PDM, para empezar, no es un único concepto. El PDM es, como les decía, un concepto internacional y a modo de literatura internacional encontramos conceptos como Contract Strategy, Construction Contract Method, Building Procurement System, Procurement Delivery System, etcétera, 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 como lo podemos observar aquí. Entonces, es importante, insisto mucho, en tener claro que yo cuando decido hacer un contrato colaborativo como sistema de entrega, tengo que haber pasado por esta etapa de evaluación de los criterios de mi PDM, ¿no? Entonces, ya hablando en líneas generales, en la evolución de mi PDM, yo tengo que, es un concepto evidentemente internacional, pero que ha ido evolucionando a través de las décadas, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, hablamos de una versión 1.0, donde estos criterios, esta elección era mucho más intuitiva. Es decir, por ejemplo, se basaba en disciplinas no especializadas. El 2.0 hablamos de
ya aparece el concepto de diseño, licito y construyo, ¿no? La versión 3.0 está ya más enfocada a lo que es, en general, un mayor desarrollo de software, ¿no? Cierto nivel alternativo de métodos de entrega. Aquí vemos, por ejemplo, el Construction Management at Risk, que de hecho es un sistema de entrega que se utilizó para los Juegos Panamericanos. Y luego tenemos, muy interesante, la 4.0, el PM 4.0, que es lo que te propone como sistema de entrega de proyecto, el IPD. Y el IPD entra en temas de alliancing, partnering, lean, project delivery, entonces integración digital, hablamos de transformación digital, inteligencia artificial, sostenibilidad, construcción verde. Entonces, estamos en una era en la cual nosotros hoy en día, y estoy hablando a nivel internacional como a nivel peruano también, estamos en ese proceso de transición al 4.0. Y como nosotros vemos, la realidad es que estamos utilizando contratos que tienen mucha filosofía del IP, por ejemplo, de la experiencia de los panamericanos, como muchos sabemos, y tanto se ha hablado, existe mucha colaboración. Pero si de colaboración hablamos, tenemos que entender que hay una diferencia, y es a lo que yo llamo, hay un enfoque tradicional y hay un enfoque colaborativo, en líneas generales. Yo tengo la posibilidad dentro de mi sistema de entrega de proyectos de elegir un enfoque tradicional, para lo cual estaría entrando dentro de lo que sería el design bid and build. Diseño, licito y construyo. Es lo más tradicional, es lo que usualmente hemos visto en la ley de contrataciones, por ejemplo, ¿no? Y que evidentemente está evolucionando, está buscando mejoras, pero es la realidad, ¿no? Es lo que conocemos nosotros a nivel de contratación pública. El diseño integrado y ejecución de procesos sigue estando dentro de un enfoque más tradicional, y es donde tenemos diseño y construyo, ¿no? Son relaciones distintas. Por ejemplo, yo como entidad establezco una relación contractual con mi arquitecto, con mi diseñador, y luego otra con mi constructor, pero no hay una integración entre ellos. De igual manera, existe este sistema de entrega de proyectos que se llama Construction Manager o Construction Management at Risk, que es el que se utilizó en los Juegos Panamericanos, y que no llega a un nivel tan colaborativo como el que propone el IPD como sistema de entrega de proyecto. Está en el enfoque colaborativo, tenemos el IPD, el Alliance, el Lean Project Delivery, evidentemente el Partnering. Entonces, este pequeño cuadro me parece bastante valioso a nivel de entender que nosotros tenemos niveles de colaboración, ¿no? Dentro de un sistema de entrega, por ejemplo, como lo vemos, tenemos el enfoque de entrega que es el CM at Risk o Design and Build, diseño y construyo, ¿no? Podemos utilizar el IPD como una filosofía, donde el nivel 1 de colaboración es un nivel típico, ¿no? Es decir, que yo puedo tener mi contrato de CM at Risk, por ejemplo, un NEC 3, opción F, con características colaborativas que te propone un IPD, pero no es requerido, es como una práctica utilizada en este modelo de contrato. Por el otro lado, vemos cómo existe un mayor nivel de colaboración y resulta ser requerido cuando utilizamos el IPD como un sistema de entrega de proyectos y no únicamente como una filosofía, porque como una filosofía pueden existir distintos modelos contractuales donde yo puedo colocar ciertas facultades, por ejemplo, que mi proyecto se utilice en BIM, y voy a establecer el lot que requiero, y voy a establecer que se hagan sesiones size, ¿no? Pero esas son características del IPD, ¿no? Entonces, como tal, si yo decido hacer un sistema de entrega bajo la perspectiva ya del IPD, el nivel de colaboración es requerido y es un nivel mayor, ¿no? El sistema de entrega, ahora, en esta oportunidad, ¿no? Sé que es valioso el tiempo, sé que no hay mucho tiempo, por eso es que estoy enfocándome mucho en el IPD, justamente a propósito de lo que también preliminarmente ha hablado Miguel, y es en entender que el IPD
propone también y tiene modelos de contratos, ¿ya? Entonces, dentro del modelo de contrato colaborativo, como lo habíamos mencionado, tenemos el Alliance, que es evidentemente una forma de IPD que propone y lo ha incentivado en Australia y Nueva Zelanda, un proyecto piloto el cual se utilizó fue en el National Museum of Australia Project en Canberra. Y bueno, finalmente donde se recogen estas buenas prácticas de alianza, ¿no? Y bueno, un poco para definir, es que la alianza es una forma de asociación a largo plazo en un proyecto o programa de obras en el que un esquema de incentivo financiero vincula las recompensas de cada uno de los miembros de la alianza a resultados generales específicos y acordados. Esto significa que en un sistema de entrega que yo escojo, que sea IPD, y tengo la posibilidad de escoger una alianza, puedo hacer que las partes contractuales sean, a su vez, miembros de la alianza, no únicamente partes, sino partners. Es decir, que van a ser mis socios estratégicos para la consecución de los resultados, de los resultados del proyecto. No el resultado que cada uno busca como empresa, ¿no? Que evidentemente es su interés, ¿no? Entonces tenemos que el IPD se refiere a una forma de entrega de proyecto con enfoque colaborativo en comparación a los entregables del proyecto tradicional. El IPD es un enfoque de gestión de proyectos que integra personas, sistemas, empresas y prácticas en un proceso que colaborativamente aprovecha los talentos y los puntos de vista. Inclusive, yo les digo y los comento, que se podría visualizar al IPD como si fuera una empresa virtual, donde cada quien, bueno, evidentemente tiene sus propios intereses, pero que tienen que trabajar mano a mano, hombro a hombro, justamente para buscar la eficiencia en costos, en plazos. Vamos a buscar realizar un mejor diseño, teniendo claros los objetivos de trabajo, ¿no? Entonces, es importante ver, bueno, que la forma contractual como tal del IPD y con un enfoque de alianza te propone una forma circular, porque evidentemente lo que queremos es lograr los objetivos del proyecto y que todos trabajen colaborativamente y que esa colaboración, ese trabajo colaborativo sea exigido contractualmente, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de una estructura poliparte en términos contractuales, donde, como les había mencionado, al medio de este círculo colaborativo, por así decirlo, se encuentran los objetivos en costo, en plazo, en calidad. Vamos, generalmente los objetivos del proyecto lo trabaja el owner de la mano con sus partners, ¿no? Vamos a hablar con ese nivel de colaboración, sus partners. Entonces, por eso es que tenemos al arquitecto, al constructor, a los consultores de IPD también, que van a formar este círculo de trabajo y va a llevar a cabo que se logren los objetivos del proyecto, ¿no? Aquí evidentemente hay un breve concepto, ¿no? El propietario tiene acceso directo a todos los participantes claves y ellos tienen acceso al propietario. Miren qué diferencia es, ¿no? Porque finalmente yo puedo tener como participante clave, un stakeholder clave, a una empresa que trabaje con mi constructor, de repente es un subcontratista, pero es un participante clave, ¿no? Entonces, al final lo que se incentiva es el trabajo colaborativo y de comunicación. Esto puede conducir a un mayor nivel de comunicación y compromiso de los contratistas comerciales y consultores y asegura que tengan voz en la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, ya yendo al grano de los formatos, en Reino Unido tenemos de este nivel formatos que son, bueno, bien conocidos, como es el PPC 2000 de Partnering, el FAC1, que es el Framework Agreement Contract. Los formatos americanos te propone de esta institución Consensus Docs, tenemos el American Institute of Architects, también Multi-Party Agreements, y tenemos evidentemente también tenemos aquí un IPD Agreement del AIA justamente, ¿no? Entonces vemos cómo en el mercado existen variedades de opciones que nos permitirían a nosotros, como mercado peruano, elegir
llevar a cabo, bajo cierto formato, ya sea americano o de Reino Unido, poder llevar a cabo una alianza de trabajo, si es que yo decido evidentemente hacer un sistema de entrega bajo el enfoque IP. Algunos de los principios que comparten, bueno, el involucramiento temprano de participantes claves, respeto y confianza entre las partes, sesiones ICE, ingeniería integrada concurrente, tecnología, herramienta. Bueno, ahí hay un tema que ya seguramente Raúl les va a comentar. Herramienta BIM, tecnología BIM, definición temprana de metas, planeamiento de alta intensidad, decisiones colaborativas, riesgos compartidos y un marco y acuerdo colaborativo de cultura y liderazgo. Es trascendental. Hablando ya específico de lo que es el FAC1, bueno, un poco para comentarles que es un modelo desarrollado en Reino Unido, que de hecho la Asociación de Arquitectos Consultores fue y le solicitó al King's College of London que creara un contrato de alianza bajo una estructura de formulario que sea flexible y que funcione, de hecho, en cualquier país, que integre el trabajo de todos los miembros del equipo y que se incluyan contribuciones del BIM. Luego de 12 meses de investigación y además de realizar consultas con más de 120 clientes e inclusive contribuciones de 7 organizaciones en Australia, se llevó a cabo la publicación del FAC1 en el 2016. Y bueno, la estructura que propone es básicamente esta, que la pueden observar, donde existe la figura del cliente o el mandante, el employer, donde existen miembros de la alianza, pueden ser constructores, contratista constructor, contratista diseñador, etcétera. Y la figura que llama bastante la atención es el Alliance Manager, que tiene una característica porque tiene una participación bastante activa dentro de la figura del FAC1. Y evidentemente tiene una participación de liderazgo proactivo, de convocar reuniones, ¿no? En todo este contexto de la alianza, vemos que esta propuesta de alianza funciona con alto nivel de stakeholders, ¿no? Trabaja también con proyectos de contratos, porque vamos a considerar que estamos en un contrato que es de gran envergadura, que es grande o que es paquetizado, donde vamos a tener una variabilidad de contratos. Y también, evidentemente, lo que comparte mucho es la experiencia y este nivel de colaboración que exige aún más a la cadena de suministro, ¿no? Entonces, ya yendo con un poco más a aterrizar a la experiencia peruana, y todo lo que les he dicho es importante para que puedan entender mejor cómo yo hablo de contratos colaborativos, ya sea que yo escojo un sistema de entrega IPD o que yo escojo un sistema de entrega de repente el Contract Management at Risk, pero con filosofía de IPD. En este caso específico, estamos hablando de un sistema de entrega IPD donde hubieron muchos retos. De hecho, el proyecto de liberación de interferencias, la línea 2, ramal 4, Metro de Lima, cuyo mandante es CEDAPAL. Un proyecto que, bueno, uno de los retos principales era el tiempo, ¿no? Con un tiempo de ejecución de 9 meses. Y bueno, el monto aproximado de inversión era aproximadamente 13 millones. Entonces teníamos este proyecto que justamente fue paquetizado en 3, ya para la liberación de interferencias. No es un proyecto muy grande, como podrán verlo por los montos, pero la oportunidad de llevar a cabo una alianza se dio. Y bueno, finalmente analizamos el contexto en general sobre lo que les había comentado y cuál es la situación en la cual se encontraba el mandante para que pueda tomar buenas decisiones a nivel de alianza. Primero está el tema normativo, ¿no? Les comento que hubo un decreto de urgencia, el 018-2019, que establece medidas extraordinarias para la promoción e implementación de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. En este decreto de urgencia, lo que se hizo fue, en el numeral 9.1, excluir del ámbito de la aplicación de la Ley de Contrataciones con el Estado, justamente con la finalidad de que se pueda promover lineamientos de evaluación de contratación con un enfoque más colaborativo, ¿no? Entonces, ante esto, CEDAPAL tomó la decisión de utilizar esta bondad de la exclusión de la ley y utilizar las bondades que se aplicaban en el decreto de urgencia 003-2020, ¿ya? Y finalmente desarrollar sus propios lineamientos, ¿no?
Evidentemente, como antecedente teníamos que existe un convenio entre la ATE, hoy en día la ATU y CEDAPAL, ¿no? Justamente para incentivar la liberación de referencias. Era urgente este tema. Entonces vemos cómo desarrollaron los lineamientos de evaluación y contratación, este documento es público de hecho, donde desde el punto de partida para desarrollar los lineamientos es que en el proceso de licitación se establecen muchos matices de gestión de riesgos, por ejemplo, como lo podemos ver aquí, a nivel de puntajes. Y dice, ¿no? Serán rechazadas las ofertas que no realicen un trabajo de como mínimo 7 principales riesgos para CEDAPAL y que demuestre cómo mitigará estos riesgos. Y como mínimo 7 mejores oportunidades que puede ofrecer para el beneficio de CEDAPAL. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y usualmente cuando hablamos de un sistema de entrega de IPD, por ejemplo, el FAC1 incentiva mucho la gestión de riesgos, ¿no? Pero en un sentir más activo, no tan pasivo, ¿no? Como quizá ustedes han escuchado de que hace un par de años se ha incentivado la gestión de riesgos en la ley de contrataciones, pero tiene un factor muy pasivo. Aquí lo que se buscó es que se parta de una obligación legal, ya que constituía un deber del postor hacer una gestión de riesgos y que era un factor clave de su adjudicación, porque se le había colocado un puntaje bastante significativo. Entonces, finalmente estos lineamientos de contratación es bastante extensivo en realidad. Establece pautas para los requisitos para inicio, el acceso a sitio, cuaderno de obra, cronogramas de actividades, entre otros. ¿Por qué? Porque el contrato de alianza, si bien ha sido desarrollado en una coyuntura inglesa, con normas, principios ingleses, etcétera, de common law, lo tenemos que llevar a nuestra realidad, ¿no? Entonces es el proceso que yo llamo adaptabilidad del contrato, de un contrato, en líneas generales. Entonces, hay que ver también qué es lo que necesitábamos. Entonces, por ejemplo, el tema del cuaderno de obra fue necesario, ¿no? Pero hay que ver también de que en este innovar contractual podíamos utilizar el enfoque de alertas tempranas, justamente para poder prevenir y hacer una debida gestión de riesgos. Este contrato de alianza lo que finalmente hizo es generar una relación contractual de ingeniería, procura y construcción, los famosos contratos CPC, ¿ya? Donde engloba en cada relación contractual 3 relaciones contractuales, básicamente, una relación correspondiente a cada paquete, ¿ya? Y engloba con una alianza a estos contratistas para que de todas maneras puedan impulsarse, colaborarse, siendo esto una modalidad innovativa, pues llevar a cabo con el apoyo del gerente de la alianza un trabajo a ese nivel, ¿no? Por eso es que se dice que el contrato de esta experiencia de CEDAPAL utiliza experiencia del contrato de alianza. El contrato de alianza, básicamente del FAC1, ¿no? Entonces, a nivel organizacional, ¿qué se puede hacer? Hay un tema trascendental, me parece muy importante recalcar que para hacer un trabajo colaborativo, ya sea con el sistema entre IPD o no, tienes que ver en qué estado está tu organización, ¿no? Si es que, por ejemplo, voy a pedir que sea BIM, voy a por lo menos necesitar mínimo un par de especialistas que entiendan de BIM, ¿no? Y evidentemente los softwares. Entonces, hay un estudio muy interesante que cada organización debe realizar cuando aterriza esto. Y también a nivel organizacional, de que partimos por una estructura de repente muy jerárquica a una estructura más circular, como lo he mencionado, porque el trabajo colaborativo es circular, ¿no? Ya que al medio siempre van a estar los objetivos del proyecto, ¿ya? Entonces, bueno, como podemos ver aquí, los miembros de la alianza han sido los representantes de cada contratista y tenían la facultad también de convocar a sus representantes de sus contratistas, igual CEDAPAL tenía sus propios representantes, establece el grupo central, que es como un comité donde se puede llevar a cabo decisiones sobre ampliaciones de plazo, adicionales, mitigación de riesgos, cadenas de suministros, donde tienen que tomarse decisiones ágiles. Y de hecho, quien convoca estas reuniones es el administrador de alianza o el alliance manager. En este caso se le denominó administrador de la alianza por un tema organizacional, básicamente. Y bueno, también es facultativo el uso de un asesor independiente. ¿Por qué? Porque estos temas del grupo central
pueden ser un poco más técnicos, un poco más contractuales, donde las partes finalmente pueden necesitar de un tercero independiente, de un asesor independiente, que les empuje, les ayude a tomar una decisión ágil, ¿no? Sin necesariamente activar una decisión en el DAP. Ahora, el tema del DAP también, por ejemplo, como mecanismo alterno de resolución de conflictos, se utilizó en esta experiencia de CEDAPAL. Y bueno, dentro de los pasos a seguir, como en líneas generales, o sea, se establece un periodo de participación temprana para riesgos y otras gestiones, donde hay la necesidad de establecer un periodo de investigación y revisión de diseño, desarrollo de la estrategia de adquisición y procura, planes de fases para el EPC, revisión general de planes hasta su culminación, pero con un enfoque de trabajo en equipo, ¿no? Es decir, es mi partner, yo soy el owner, pero tú eres mi partner como contratista, ¿no? Y evidentemente aquí se utilizaron esquemas de incentivos, por ejemplo, ¿no? Métricas, incentivos, y todos los demás que evidentemente conlleva un sistema de entrega IPD, ¿no? Y bueno, eso para finalizar mi presentación. Gracias, Miguel. No sé si pasamos ya con la presentación de Raúl o tienes algunas preguntas. No, Alejandra, muchas gracias por la presentación interesante. Efectivamente, te invito a esperar a después de la presentación de Raúl, donde vamos a poder ya conversar más de estos temas, ¿no? Perfecto. Bien, ahora doy pase a Raúl Ezaguirre. Él es ingeniero civil titulado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesional y mentor certificado en Virtual Design Construction de la Universidad de Stanford. Actualmente se desempeña como jefe corporativo de innovación en COSAPI. Ha liderado la implementación de la estrategia integrada IPD en el proyecto La Vivienda para los Juegos Panamericanos Lima 2019 y asimismo es miembro del subcomité técnico de INACAI, organismo encargado de desarrollar normas BIM en el Perú, y es miembro fundador del Comité de BIM del Perú. Bien, Raúl, muchas gracias, te doy el pase. Gracias, Miguel, por la introducción. Quería confirmar que se vea mi pantalla. Sí, perfecto, se ve. ¿Sí? Ok, buenísimo. Bueno, un segundo. Ok. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias a Capeco por la invitación, también a Miguel, y un gusto también estar con Alejandra. Feliz de poder estar aquí con todos ustedes y compartir un poco la experiencia relacionada a la estrategia IPD que implementamos en el proyecto La Vivienda, el cual fue potenciado y fortalecido con una amplia gama de tecnologías aplicadas. ¿Sí? Les cuento un poco el contexto del proyecto antes de entrar ya a la estrategia en sí. En octubre del 2013, Lima fue designada anfitriona de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, por primera vez en su historia. Fue el evento deportivo más importante de América, o es también, las futuras ediciones, y es el segundo más importante en el circuito olímpico después de los Juegos Olímpicos. Participaron más de 6.000 atletas, 41 países, 39 deportes en 17 días de competencia, ¿no? Y la fecha de inauguración era impostergable, ¿no? El 27 de julio de 2019, el cual era el principal objetivo del cliente. Y en el marco de estos juegos, COSAPI se adjudica justamente la sede más importante de los Juegos Panamericanos, La Vivienda, cuya ampliación involucró el diseño arquitectónico, la ingeniería, la procura, la construcción de esta sede de más de 100.000 metros cuadrados y con una inversión de más de 550 millones de soles. Ahora, ¿qué retos afrontábamos? Primero, que teníamos que diseñar y construir esta sede con los más altos estándares internacionales correspondientes a lo que dictaban cada una de las federaciones deportivas.
bajo una modalidad relativamente nueva, en este caso el contrato colaborativo NEC 3, a raíz del acuerdo gobierno a gobierno con el Reino Unido, bajo un contexto político complejo, complicado. Acuérdense que en esos tiempos estábamos con los problemas del fenómeno del Niño, y había mucho ruido político de que si deberíamos invertir en los Juegos Panamericanos cuando tenemos el norte destruido, hasta que al final salió Kuczynski a decir que no se preocupen, que hay presupuesto para los Juegos y hay presupuesto para la reconstrucción, ¿no? Y a decir verdad, teníamos poca experiencia nacional en ese tipo de infraestructura, ¿no? En el sentido de que, y eso, perdón, eso nos llevó a involucrar diseñadores extranjeros, subcontratistas extranjeros, muy especializados en este tipo de proyectos, ¿no? Pero sin duda, el mayor reto fue ejecutar todo esto, o sea, es decir, el diseño, la procura y la construcción en solo 18 meses, ¿no? Y la única forma de lograrlo era haciéndolo de una modalidad fast track, ¿no? Traslapando estas actividades. Y en realidad varias personas decían que esto no es un fast track, Raúl, ¿en qué se han metido, no? Esto parece más un crazy track. Y efectivamente, el arranque, el diseño y la construcción fue una locura. O sea, si ustedes googlean, difícilmente encuentran en el mundo un proyecto de diseño, procura, construcción de esta magnitud construido en este tiempo, ¿sí? Entonces, es algo que debemos sentirnos todos los peruanos orgullosos de haber alcanzado, ¿no? Respecto al alcance, era la ampliación de un, voy a poner acá mi cursor, la ampliación de un velódromo. Teníamos que hacer el techado porque ya 4 años atrás COSAPI había hecho la pista y teníamos que hacer algunas ampliaciones. El estadio atlético con 45 habitaciones en este lado. A su costado teníamos una pista de calentamiento con un bowling enterrado en la parte de acá que estoy resaltando, y también tenía una zona de estacionamientos para 250 vehículos, el centro acuático y un nuevo polideportivo, el edificio administrativo que era el centro de control de toda la vivienda y todas las obras exteriores del proyecto, ¿no? Y nuevamente todo esto en solo 18 meses, ¿no? Algunas imágenes para los que no pudieron asistir a los Juegos Panamericanos, se la perdieron porque los recintos son realmente de clase mundial, ¿no? Pero bueno, acá la gran pregunta es, y no debe caer duda, que el diseño de este emblemático proyecto era casi una hazaña, ¿no? Para la ingeniería peruana, para COSAPI, basándonos en las condiciones que les he explicado, en un plazo bordeando lo imposible, bajo un contrato novedoso y con riesgos evidentes de no poder cumplir con la entrega del proyecto, ¿no? Y con la posibilidad latente de generar un impacto negativo tanto en lo económico como en lo reputacional, ¿no? Para la empresa, para el Perú. Pero también sabíamos de nuestras capacidades, ¿no? Porque desde hace ya 6 años habíamos ya iniciado o implementado varias iniciativas relacionadas a BIM, a BDC. Todavía no habíamos dado el salto a BDC, pero justamente ese era el paso que queríamos dar y estábamos esperando la oportunidad, ¿no? Entonces teníamos personas capacitadas, había mucho compromiso, mucha voluntad, y que nos ponía en una posición de confianza para afrontar esto, ¿no? Y que seguramente, sumado a lo que ya veníamos haciendo bien, íbamos a lograr, y con nuevas cosas íbamos a lograr el objetivo principal, ¿no? Entonces, es en base a
esta inquietud por seguir avanzando y mejorando y perfeccionando nuestra gestión es que llegamos a esta estrategia de entrega de proyectos integrada, ¿no? O Integrating Project Delivery, que tomamos la referencia del libro de Martin Fisher, en donde se alinea perfectamente al VDC, a la metodología de gestión de proyectos Virtual Design and Construction, y que lo utilizamos como guía, ¿no? Esto fue nuestro marco para afrontar este proyecto, ¿sí? Entonces, en lo que queda de presentación, voy a empezar a explicarles qué hicimos en cada uno de estos componentes, ¿no? Desde la información integrada hasta lograr una edificación, una vivienda de alto desempeño. Entonces, respecto a la información integrada, respecto a la etapa de diseño, que fue realmente violento también, ¿no? Imagínense, iniciamos a finales de diciembre de 2017 y teníamos el último hito de entrega de 5.000 entregables en julio de 2018, 6 meses después, y con varios hitos intermedios, ¿no? Pero en realidad, bueno, fueron 6 meses súper ajustados para hacer el diseño de todo el proyecto, ¿no? Pero lo más agresivo está en que, iniciando en diciembre de 2017, en marzo de 2018, a 3 meses, teníamos ya que entregar información a campo, a obra, para el vaciado de las primeras cimentaciones de la pista de calentamiento, ¿no? O sea, una locura en realidad. Entonces, para la etapa de diseño participaron el equipo de estructuras, que eran 2 empresas peruanas, el equipo de arquitectura, una empresa reconocida a nivel mundial, que desarrollan diseños arquitectónicos de ese tipo de infraestructuras deportivas, que era Pattern Architects, y en instalaciones participaron, si no me equivoco, más de 10 subcontratistas de instalaciones, ¿no? Y lo que sí acordamos del inicio es que la única forma de lograr esto es que todos trabajen en vivo, ¿no? Nos alejamos casi por completo del trabajo tradicional en AutoCAD, en 2D, y decidimos que no, tenemos que llevar a todos, así no tengan las capacidades, a trabajar bajo los modelos, ¿no? Y que desde los modelos capacitarlos, orientarlos a que puedan sacar los planos y la información, ¿no? Entonces, esa fue una de las primeras estrategias. Luego, ya un poco más técnico, aseguramos que todos estos modelos estén siempre sincronizados, estén actualizados en tiempo real. ¿Con qué finalidad? De que el arquitecto no está en la versión 5, el estructural en la versión 4 y la instalación en la versión 2, la instalación es en la versión 2, ¿no? Sino que asegurar que todos siempre estén trabajando con la última información y generar ese entorno de confianza en la información y confiabilidad en la información, ¿no? Y estos modelos eran integrados, que ya les voy a mostrar más adelante, para sesiones AI, sesiones de integración, sesiones de colaboración, sesiones de trabajo con todo el equipo, ¿no? Otra de las tecnologías que aplicamos fue el uso de escáner láser 3D y el levantamiento con drones. Creo que lo realizamos en el primer mes, en enero de 2018. Porque acuérdense lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, acá el velódromo ya tenía la pista hecha anteriormente. Tenemos que hacer algunas ampliaciones. Entonces, justamente, levantamos estos recintos y durante el diseño fuimos superponiendo el diseño estructural junto con el diseño arquitectónico, lo que nos permitió identificar incompatibilidades entre lo existente y el nuevo diseño. Y en base a eso, podíamos plantear de una mejor manera qué zonas eran necesarias demoler, qué zonas eran necesarias mantener y cuáles eran propuestas a demoler, cuáles eran propuestas al cliente para demoler por facilidad constructiva, por circulación u otros factores, ¿no?
Durante el diseño también, en verdad, durante el diseño y la construcción, optamos por por gestionar las incompatibilidades del proyecto mediante una plataforma en la nube, ¿sí? La cual agilizaba mucho y facilitaba la comunicación entre todos los participantes, desde los arquitectos estructurales, mecánicos, sanitarios, el mismo cliente que era parte de la plataforma, nosotros que gerenciábamos el proyecto. Entonces, la comunicación fluía mucho más rápido al tener una plataforma con información centralizada del proyecto, ¿no? Ello involucró gestionar más de 60 modelos BIM, darle al final del proyecto más de 10 usos BIM. ¿Qué es un uso BIM? Es una aplicación al modelo, ¿no? Yo voy a usar el modelo para visualizar, yo voy a usar el modelo para obtener metrados, para obtener incompatibilidades, para operación y mantenimiento. O sea, esos para son los usos BIM, ¿no? Y logramos sacarle el jugo al modelo con 10 aplicaciones. Y eso es importantísimo, ¿eh? Logramos que más del 90% del staff tuviera alguna conexión con el modelo. No quiere decir que todos tenían que entrar al modelo, simplemente que o entraban al modelo o eran parte del flujo BIM o algunos de sus procesos eran alimentados por información del modelo, ¿sí? A eso nos referimos con 90%. Proveedores también, ¿no? En el caso de, esto ya más orientado a la construcción, el equipamiento de las piscinas, el centro acuático, que también fue otro reto, teníamos un proveedor italiano en donde afortunadamente su forma de entregar la información y de gestión estaba basado en BIM. Entonces, voy a ser un poco simplista, pero básicamente el diseño que habían hecho las piscinas lo calzamos en nuestro modelo que veníamos trabajando y nos aseguramos que no hubiera ninguna interferencia, ¿no? Entonces, eso ayudó muchísimo, ¿no? No tuvimos que recibir planos y modelarlos nosotros, sino que ya había una comunicación en el mismo idioma, que era en este caso BIM. Un poco de innovación, desarrollamos un sistema que le denominamos control de avance real diario, en donde diariamente emitíamos este informe, este reporte, basado en información real de cada uno de los recintos, y podíamos ver cuál era la planificación para las próximas 4 semanas, cuál era la planificación de la semana, qué se había hecho en el día y qué se había dejado de hacer en el día. Iniciamos con estructuras, toda la parte civil, y debido a su éxito, lo escalamos hasta instalaciones colgadas y también hasta arquitectura, ¿no? Y tanto fue así que ha llegado a escalarse también o a expandirse a varios proyectos de COSAPI. Hasta hace poco vi una publicación en LinkedIn que habían tomado como referencia esta innovación para aplicar un proyecto del Estado, que es súper bueno, ¿no? La idea es que esto se vaya alimentando en el camino, ¿no? Y seguro le habrán hecho muchas más mejoras, pero el hecho es que, nuevamente, la información altamente visual, transparente, accesible para la gente es clave para este tipo de proyectos colaborativos, ¿no? Integramos también este control con el uso de cámaras 360, que nos permitía recorrer virtualmente la obra de nuestras oficinas, ¿no? Acuérdense que este era un fast track y el equipo de diseño, mientras estaba en las oficinas de diseño, podía ir viendo cómo se iban desarrollando los avances de la obra, ¿no? Y acá un video de cómo se utilizaba. No crean que solamente se tomaban las fotos y se dejaban en el servidor, no. Ese es el principal objetivo de la tecnología, tiene que estar al servicio de nuestra gente, ¿no? Entonces, acá el equipo de producción, en vez de caminar media hora hasta la zona del bowling, o quizá 20 minutos, y eso, 1 hora y vuelta, entraban al sistema y podían ver casi en tiempo real cómo estaba la zona que iban a planificar la producción, ¿no? Entonces, súper útil. Complementamos también con vuelos con dron para un control
aéreo, ¿no? Sumado al control interno de las cámaras 360. Entonces ahí ya tenías todo, ¿no? Tenías a través de las cámaras 360 el contexto interno y con el dron todas las partes exteriores, ¿no? Y esto también se emitía diariamente a todo el equipo del proyecto. Entonces, eso es respecto a la información. Voy a avanzar un poquito más rápido para no escaparme del tiempo. Respecto a la organización integrada, desde el arranque hicimos sesiones de trabajo de integración basadas en el marco IPD, ¿no? Justamente lo que les comento, información integrada, organización, procesos, sistemas. Entonces basamos nuevamente nuestra estrategia en este marco y lo pusimos a disposición de nuestra gente, ¿no? Para que cada uno pudiera identificar qué obstáculos ve de implementar esto y qué oportunidades y qué acciones podríamos tomar para que eso sea realidad, ¿no? Implementamos también un Big Room, un primer paso de Big Room, ¿no? Porque sin duda faltaron varias cosas, pero por algo se empieza, en donde adecuamos un espacio de las oficinas de COSAPI y la dedicamos solamente para Viena. Entonces, ¿qué se logró? Y eso fue el objetivo principal, estas interacciones naturales, ¿no? Orgánicas en el proyecto. Evitar escribir grandes correos y demorarte media hora en escribirlo y días en que te respondan, simplemente pararte, ir donde la persona que te puede resolver la consulta, resolverla en minutos o hasta segundos a veces, ¿no? Entonces, esas interacciones rápidas, efectivas, es la que buscábamos son las que buscábamos en el proyecto. Estas son las famosas sesiones ICE, tanto en etapa de diseño, en etapa de construcción, para planificación de la producción, en donde realmente se vivía el alto nivel de colaboración de todos los participantes. Desarrollamos más de 50 sesiones ICE y más de 3.000 incompatibilidades resueltas oportunamente en total. No estoy seguro si se escucha el audio, pero acá esa es una forma como se desarrollaron las sesiones ICE. Un ingeniero muy experimentado en ese tema de instalaciones y apoyándose con el modelo. O sea, logramos una sinergia entre la experiencia y la tecnología que viene normalmente por la juventud, ¿no? Entonces, por los millennials, los centennials. Entonces, logramos ese reto que a veces es difícil de superar, de que las personas experimentadas puedan apoyarse en la tecnología, ¿no? Respecto a los procesos integrados, esto va más hacia el diseño, pero les comenté que planteamos una estrategia para trabajar siempre a nube, con los modelos conectados, centralizados en una nube, y de esta nube ya alimentaba a diferentes procesos, ¿no? Como planificación, producción, metrados, etc. Entonces, teníamos acá, en color amarillo, una colaboración a tiempo real, teníamos una colaboración semanal, en donde semanalmente se integraban los modelos, y estas últimas conexiones eran a demanda, ¿no? Si el proyecto pedía valorizaciones, entraba el modelo y el modelo se entregaba las valorizaciones. Y lo mismo ya para obra, con procesos un poco más detallados, ¿no? Y lo interesante acá es que los hacíamos colaborativamente. Y logramos cosas como esta, donde nuestra intención, aquí estoy yo explicando unos procesos, mi intención no era ir a la reunión e imponer mi forma de trabajo, lo que yo había pensado, sino era justamente esto, ¿no? Que salgan las ideas y que todos estemos de acuerdo en cuál es el proceso que vamos a seguir en el proyecto, ya sea para la parte de acero, ya sea para las instalaciones o para el flujo de trabajo que queramos plantear, ¿no? En los sistemas integrados, de nada sirve tenerlo todo resuelto en la computadora, en el modelo, si es que no lo llevamos a terreno, si no lo llevamos a la obra. Y este paso final es el definitivo para que todo trabajo realmente agregue valor. Entonces, esa fue parte de la tarea que sumamos, ¿no?
manejar los modelos, asegurar que nuestros subcontratistas tengan las capacidades para extraer la información, que ellos mismos saquen sus planos, sus cotas, sus cortes, detalles de los modelos, y que con eso logremos que todo lo que habíamos planteado virtualmente se traduzca en la realidad. ¿No? Que todo ese esfuerzo valga la pena, en otras palabras, ¿no? En la estrategia de prefabricación se adoptó una estrategia hacia este sentido, incluyendo vigas pretensadas del bowling de 39 metros de 36 toneladas, graderías prefabricadas en el polideportivo, toda la pista de calentamiento tuvo vigas y losas prefabricadas, y también prelosas en el estadio, aparte de la piscina, ¿no? La piscina que les comentaba del centro acuático. ¿Y por qué considero que hemos alcanzado una Viena de alto desempeño? En lo construible, primero por los 18 meses, ¿no? Nuevamente es un récord mundial haber desarrollado este proyecto a esa velocidad. En lo funcional, logramos certificar 5 recintos deportivos por las federaciones correspondientes, la FINA de natación, la de atletismo, que es la IAAF, ciclistas, patinaje, etc. En lo sostenible, hemos dejado un legado para la comunidad peruana para seguir impulsando el deporte, y en lo operable, porque además de toda la información que entregamos, logramos entregar información as-built con Point Cloud, que son 9 puntos de lo que se había hecho en la realidad a nuestro cliente, ¿no? También implementamos un espacio de realidad virtual en el proyecto, de manera que pudiera ayudar a cada uno de los participantes a entender o a sentir o a experimentar de manera diferente el proyecto antes de que estuviese construido, ¿no? Incluso tuvimos la participación participaron como invitados congresistas, estuvo el mismo Carlos Neujas, el equipo de Lima, el gerente de proyecto, los consultores de MEIS y ARUP, un poco experimentando la Viena de manera virtual, ¿no? Y para ya terminar, este fue el resultado, ¿no? Atletas compitiendo al más alto nivel, familias alentando a cada uno de sus países, diferentes culturas, recintos deportivos realmente de clase mundial, ¿no? Y acá está lo que decía, ¿no? En la misma página de los consultores MEIS y ARUP del Reino Unido decían, lo voy a leer textualmente, ¿eh? Los expertos del Reino Unido no tienen conocimiento de ninguna obra de complejidad similar que se haya construido a esta velocidad en alguna parte del mundo. O sea, no lo digo yo, ¿no? Lo están diciendo los mismos expertos, ¿no? Pero esto en realidad es gracias a la capacidad técnica de todo el equipo, a todas esas ganas por seguir innovando, por seguir mejorando, a la capacidad de gestión, todo el equipo de diseño, subcontratistas, proveedores, los mismos obreros, ¿no? Que hemos logrado este importante reto, hito, ¿no? Y bueno, al final, este gran reto logramos convertirlo en una linda realidad para todos los peruanos, construyéndolo en 18 meses nuevamente y dejándole un gran legado deportivo a todos los atletas del Perú y de América, ¿no? Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido provechosa para todos ustedes. Gracias. Miguel, ¿estás con el audio apagado? No te podemos escuchar. Perdón. Pero decía Raúl que gracias por la presentación, realmente excelente y muy interesante. Y ahora invito también a Alejandra a unirse para poder un poco conversar sobre
sobre el tema, ¿no? Y poder contestar algunas preguntas del público que también que se han estado dando. Pero realmente, Raúl, y solo, mira, mientras se conecta Alejandra, hay una pregunta del público que dice, que pregunta qué plataforma utilizaron para la gestión de incompatibilidades en la nube. Que, bueno, comentaste revisto, ¿no? Pero no sé si algo más. Sí, esa pregunta siempre me la hacen, ¿no? Es de cajón esa pregunta. Sí, utilizamos Revisto, que es muy potente en realidad. Para mí, en lo personal, para mí la mejor herramienta de coordinación BIM que hay. Claro, es un poco carita, pero vale la pena. Sí, igual considero. Alejandra, no sé si tu cámara Hola, está ¿cómo apagada. estás, Miguel? ¿Me escuchas? Sí. Tu cámara Bueno, se apagó. genial. Bien, gracias a Raúl por compartir la experiencia tan importante y ha resaltado bastante la importancia de la tecnología, de hecho, ¿no? En la ejecución del proyecto de Videna. Ha Sí, sido claro, clave. por supuesto. ¿Puedes prender tu cámara, Alejandra? Está apagada. A ver, sí, un ratito. Ajá. ¿No? Y bueno, ¿Puede ver? y aprovechando, sí, ahí está, perfecto. Y aprovechando, les lanzo una pregunta, y tanto en sus respectivos proyectos, tanto en CEDAPAL y todos los que has podido ver en contratos colaborativos y alianza, Alejandro, y tú, Raúl, en el caso de la vivienda, ¿cuáles fueron las principales barreras que han visto o que han podido experimentar en esos proyectos? O sea, el que quería responder primero. Alejandra, dale tú. Ya, a ver, sí, mira, los principales retos, yo creo que ha sido la capacidad técnica del personal, o sea, que evidentemente se alinea a este trabajo colaborativo, no es fácil encontrar, evidentemente tenemos personal bastante capacitado, especializado, pero no muchas veces alineado con la tecnología, ¿no? Entonces, yo veo que un gran reto ha sido eso, abrir la mente a tener nuevos conocimientos. Y el factor humano sigue siendo un reto, ¿no? Entonces yo hablaría por el tema de capacitaciones como un gran reto en la ejecución de estos proyectos, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, una de las preguntas que recuerdo era, cuando recién decidimos implementar esto, es, ¿qué cambia esto respecto a cómo manejábamos los proyectos anteriormente, ¿no? Y ahí debo decir que la transparencia es complicada si nos estamos acostumbrados a trabajar de manera tradicional, ¿no? En donde bajo un esquema tradicional no compartir información es clave y estratégico, ¿no? Acá Ujú. es todo lo contrario, además es autodestructivo, ¿no? Porque tienes que compartir, ¿no? Y creo, alineado a eso, que lo más difícil es realmente empezar a colaborar, ¿no? Fácil decirlo, sí, voy a ser colaborativo, pero entender qué significa realmente colaborar, formar esa cultura colaborativa dentro del equipo, ese es el gran reto y no es tarea fácil, ¿no? Porque estamos hablando de personas, estamos hablando de procesos muy rígidos que han estado durante años y cambiarlos es difícil, ¿no? No es nada fácil. Ujú. Y pregunta, ¿cómo lidiaron? Porque definitivamente este tipo de contratos trae mucha incertidumbre muchas veces, porque la gente no conoce, no está familiarizado con esto. ¿Cómo lidiaron con esta incertidumbre? Sí, mira, tuvimos la buena idea de asesorarnos de DPR, ¿no? Ujú. De esta empresa que tiene probablemente más de 20 proyectos colaborativos, no estoy seguro, pero es líder a nivel mundial en desarrollarlos, ¿no? Entonces, vino el mismo Dean Reed, que es uno de los autores del libro Integrated Project Delivery, vino Leonardo Richmoller y nos ayudó muchísimo, ¿no? Hicimos sesiones de trabajo con ellos, con todo el equipo, y lograron transmitirnos parte de sus experiencias y de su conocimiento, ¿no? Entonces, un punto importante a valorar es que tienes que dejarte ayudar, ¿no? No creer es algo nuevo, y irte solo puede ser algo riesgoso, ¿no?
Ujú. Claro. Sí, efectivamente, un poco para complementar eso, en los proyectos que he visto, y bueno, específicamente en el SEAPAL, que requería un nivel de alianza contractualmente hablando totalmente distinto, es como eh, justamente el tema de las capacitaciones, horas de capacitaciones, pero no solamente con los jefes, sino en realidad lo que decíamos, ¿no? Es integrar a tu equipo, ¿no? Porque uno de los factores claves del IPD es que se genera mucha cultura de liderazgo. Entonces, y quien tiene que tener liderazgo en este tipo de trabajo generalmente viene del owner, ¿no? Entonces, CEDAPAL es una entidad que tenía que tener la batuta y decir, bueno, mi personal tiene que estar con la mente abierta a trabajar ahora de esta manera, ¿no? Entonces, y así por ende a toda la cadena de suministros, a los stakeholders claves, entender que tienen que estar alineados con esta filosofía de trabajo, ¿no? Ujú. Eso es cierto lo que has dicho, Alejandra. El papel del cliente en este tipo de contratos es clave, ¿no? O sea, si se tiene el apoyo del cliente, creo que este contrato danza bien, ¿no? Si es lo contrario, este contrato no Claro, funciona. Entonces, sí. definitivamente es clave, ¿no? Y a ver, les hago otra pregunta relacionada ahí un poco más con cuál es el papel BIM, ¿verdad? ¿Para qué sirve BIM en este tipo de contratos? ¿Por qué es importante contar con BIM y con todo? Y hablo básicamente de BIM, yo sé que ahí tú, Raúl, al menos has expuesto una serie de BIM Plus, ¿no? Que saqué todo aquello con BIM más allá de BIM, obviamente, pero de por sí, ¿por qué consideran, por ejemplo, obviamente, por qué es importante usar BIM en este tipo de contratos? A mí me Desea, gustaría dar un pequeño comentario porque seguramente Raúl va a dar todo el detalle específico. Ya, yo soy abogada, pues, ¿no? Sí, Pero sí, sí, claro. bastante me involucro con el tema del BIM y he seguido mucho la evolución en Perú, sobre todo. Yo lo veo más que todo como herramienta de gestión de proyectos, ¿ya? Y que justamente, por ejemplo, para el caso que expuso Raúl, se utiliza como herramienta de gestión de proyectos el BDC. Y el BDC involucra sesiones ICE, involucra el BIM, involucra métricas. Entonces, finalmente, a mí me parece interesante porque es una herramienta que involucra software, que involucra tecnología para poder desarrollar tu diseño a un mayor nivel. Ahora, que de repente estén saliendo más softwares, seguramente van a seguir saliendo más tecnologías. La innovación es así, ¿no? Pero sí es importante porque te permite un nivel de integración de tu diseño, según lo que yo he visto en los proyectos, y a nivel contractual lo estoy hablando, pero también es importante que las personas estén integradas, pues, para justamente saber, si yo te pido esto, saber qué estoy recibiendo como entidad, me pongo en la posición de la entidad, ¿no? Entonces, el BIM sí es una herramienta que si se usa bien, se le puede sacar muchísimo proyecto. Si no se usa de manera integrada, como quizá en algunos proyectos también he visto, pues al final podrían hasta terminar hablando mal del BIM como tal, ¿no? Ahora sí le doy la palabra a Raúl, por favor. totalmente de acuerdo. Este tipo de proyectos nuevamente requieren mucho de la colaboración, ¿no? Y para colaborar, para que haya una efectiva colaboración, tenemos que aprender a comunicarnos efectivamente, ¿no? Entre cada uno de los miembros del proyecto. Y para eso, para comunicarnos bien, necesitamos información que sea confiable, información que nos ayude a comunicarnos transparentemente, ¿no? O que la información sea transparente para que la comunicación sea efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el mayor aporte de BIM, ¿no? Más allá de todo el tema tecnológico, todo lo que se puede hacer, aporta en el mayor nivel de transparencia que va a permitir una mejor comunicación y por ende una mayor colaboración entre los actores, ¿no? Y evidentemente una mayor colaboración conlleva a también mejores decisiones para el proyecto, ¿no? Va a ser muy diferente colaborar viendo planos y que cada uno se imagine en su cabeza de lo que estamos hablando, a verlo totalmente claro en un modelo y ver cuál es la estrategia de construcción y, o sea, como dice Alejandra, bien facilita la colaboración, ¿no?
no crean que BIM va a hacer todo, ¿no? No porque tenga BIM el proyecto ya es un IPI, no. Es un facilitador de la colaboración. Claro. Sí, definitivamente, ¿no? Alguien me dijo una vez que BIM es la excusa para colaborar. En realidad, el fin es la colaboración, ¿no? de todo esto. Pero sí, definitivamente, y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, yo sí, al menos personalmente considero que BIM es necesario para que el contrato en sí, digamos, ya sea haya colaboración o no, pueda salir bien. Pero más si uno está en un entorno colaborativo, debería efectivamente potenciarse con BIM, ¿no? Y con el BIM Plus que tú has podido explicar, que aplicaron en la vida. Pero los que no saben, el BIM Plus se le dice la tecnología que está ligada, reflexionada con BIM, que es prácticamente todo lo que ha mostrado Raúl también es parte de BIM Plus, ¿no? Es aquello que se puede hacer más basado en BIM, pero necesitas el modelo originalmente, obviamente. Ahora, quiero saber la opinión de ustedes, ¿cómo ven el futuro de los contratos colaborativos en el Perú? ¿No? Tanto a nivel público y privado. No sé si han podido ver más o menos cómo está el mercado, qué es lo que opinan, ¿no? de este posible futuro. No sé si tú, Alejandra, de repente primero. Bueno, sí, unos pequeños comentarios. Se está trabajando a nivel de contrataciones públicas la posibilidad de utilizar contratos colaborativos como tal, ¿no? Entonces, pero lo que yo veo es que es hay muchas cosas, por así decir, muchos temas por alinear. Por ejemplo, uno de esos temas es la labor de la Contraloría, por ejemplo, ¿no? El funcionario público está acostumbrado a no tomar decisiones por temor a que sea fiscalizado y tal, ¿no? Y se le abre un proceso. Entonces, si hablamos de, bueno, estos contratos, entendemos que hay que tomar decisiones ágiles y trabajar con otro espíritu. Entonces, yo veo como un reto ahí puede ser que justamente funcionarios públicos como la función de la Contraloría sea un impedimento, o se alinea o puede ser un impedimento, ¿no? Puede ser una traba, pero que están en proceso, o por lo menos la idea lo tienen. Y en el sector privado, pues nada, para adelante, porque ya tenemos varias experiencias y en realidad nada nos limita en el sector privado para poder más y más utilizar, a mí me gusta hablar también de gestión de proyectos, entonces utilizar el BDC más y más y ver las bondades también que significa trabajar bajo un esquema de alianza, ¿no? Que también es uno de los propósitos que se viene dando con el tema del IP, ¿no? Entonces yo lo veo con bastante apertura en el sector privado, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que esta modalidad o forma de entrega de proyectos está tomando cada vez más fuerza en el Perú y en la región, ¿no? Hasta diría en el mundo. Más que todo por los resultados de estos proyectos, ¿no? Hace poco vi un informe, un reporte que evidenciaba que los proyectos bajo esta modalidad sí estaban alcanzando los objetivos de costo y plazo, mientras que los que no siguen por fuera de costo y fuera de plazo, ¿no? Entonces, creo que una de las razones principales es que da resultados, ¿no? La colaboración, la integración da resultados y tenemos ya varias referencias nacionales e internacionales de esto, ¿no? Ahora, por otro lado, y en algún momento te lo comenté, Miguel, es que siento que hay mucha voluntad, ¿no? Se habla mucho de los contratos colaborativos, de modos colaborativos, etcétera, ¿no? Pero hay poco conocimiento aún. Entonces, siento que estamos en plena curva de aprendizaje, ¿no? A nivel país, ¿no? Innovando y descubriendo nuestros propios métodos de colaboración, ¿no? Adaptando lo que nos dice el libro de Stanford, de Integrated Project Delivery, viendo otras referencias y autodescubriendo esa forma de trabajo, ¿no? No, de hecho, es cierto. Y aquí otra pregunta más. ¿Cómo creen ustedes que podemos incentivar en el Perú estos sistemas IP? ¿No? ¿Cómo creen, qué creen que podríamos hacer en general toda la industria para poder promover estos delivery meetup? A mí se me ocurre, porque a mí siempre se me ocurren ideas, a mí se me ocurre que debería de haber algún incentivo
como política pública que justamente se alinee o saque algún lineamiento de IPD donde proponga y promueva el IPD en el sector público, ¿no? Te hablo del sector privado porque lo del sector privado es un poco más fácil, yo creo que a través de capacitaciones y que cada empresa, cada organización pueda de repente como filosofía ir incentivando estos proyectos. Pero como sector público yo veo el gran reto, ¿no? De repente sacar una política pública que incentive justamente a propósito de los resultados que hemos tenido, el uso del IPD, ya sea, por ejemplo, capacitando a sus funcionarios con BDC, en BIM, en metodologías ágiles, en contratos, en formatos de contratos también colaborativos, es decir, ¿no? Pero lo que sí considero importante dentro de esta idea es la planificación, ¿no? Si se va a incentivar el IPD, hay que ser conscientes del nivel de madurez que nos encontramos, por ejemplo, en determinada organización, determinado gobierno regional, cada quien tiene su propia madurez organizacional. Entonces hay que ser consciente de cuál es su situación organizacional para poder efectuar, evidentemente, o poder implementar el IPD. Entonces, por eso siempre hablo yo también de la PMO, ¿no? La función de la PMO. ¿Cuál es la función? Hay normativas que facultan que sea la asistencia técnica, por ejemplo, que se utilice la asistencia técnica y que sea el brazo derecho justamente de estas entidades, estos gobiernos regionales, para poder dar ese empuje de trabajos, por ejemplo, colaborativos, ¿no? Porque solo es como decirle, ya, toma, hazlo colaborativamente, usa el IPD o usa el BIM, probablemente fracasen, porque es estadística, simplemente. Al año probablemente no esté funcionando llegando los resultados. Entonces, el tema de contar con una asistencia técnica es importante y creo que sí debería de haber un incentivo, alguna regulación, alguna normativa que incentive, aunque sea a nivel de lineamientos, este sistema de trabajo. No te hablo únicamente del BIM, sino que salga algo así como el IP, ya, ¿no? Algo más general, algo más macro. Y a partir de ahí, pues, también agarrar algunas prácticas del sector privado, ¿no? Bueno, a ver, Raúl tiene de repente alguna otra idea. No sé si estoy muy inspirado hoy día, pero lo único que se me ocurre es crear ese entorno para que IPD se pueda dar, ¿no? Porque tú comentabas, Alejandra, en tu presentación que, por ejemplo, el Design Build es lo más alejado del IPD, ¿no? O sea, es todo lo contrario al IPD, que busca integrar, el Design Build te lo fragmenta más, ¿no? Que es el diseñar, licitar y construir, ¿no? Entonces, creo que deberíamos orientar nuestros proyectos más hacia la integración de todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Pensar Claro. de manera holística y de manera integrada, y creo que ahí va a ayudar para que IPD se dé, ¿no? Y es ahí donde ya entra gran parte de la presentación que he hecho, ¿no? Entonces, me iría por ahí, ¿no? Sí. Cómo crear ese entorno, ¿no? Para que IPD se dé. Yo creo que definitivamente esa integración de la que tú comentas es importante, o sea, ver, como yo pienso ahorita en el sector público, verla como obligatoriedad o algún impulso, ¿no? Normativo. Pero sí, que de todas maneras se podría dar, yo lo veo perfecto como sacarlo de alguna forma como una política pública, como lo dije, ¿no? Interesante igual. Sí, es bastante interesante. Yo creo que también, de hecho, como tú comentaste, ¿no? Hay mucha voluntad. Efectivamente hablábamos de eso, hay voluntad, pero hay mucho todavía como que las personas no están completamente, digamos, no sé si conscientes, pero no conocen completamente en qué consiste realmente este tipo de contratos muchas veces, ¿no? Entonces, definitivamente creo que una forma de motivar este IPD es una parte de la educación también, ¿no? La capacitación. Las capacitaciones, Y exactamente. definitivamente, que es lo que tú también hablabas. Ahora, por ejemplo, aquí tengo una pregunta del público que, que pregunta básicamente si creen que el plan BIM es un paso más para esta cultura colaborativa de implementación de IPD. No sé qué opinan. Sí, es decir, bueno, el plan BIM, ya como Raúl bien sabrá, ¿no? El BIM se ha ido
trabajando en INACAL, trabajando en otros ministerios. Y sí, está como plan BIM a nivel macro. Yo creo que no hay que descuidar las otras formas para llegar a los resultados, ¿no? Si mi objetivo es finalmente trabajar en IT, el plan BIM puede ser un paso más, pero no un todo. Yo lo veo así. Sí, totalmente de acuerdo con Alejandra. Yo no he tenido la oportunidad de participar, de trabajar en un proyecto público, pero por lo que he podido conversar con mis colegas es que no basta con solamente que tengas un equipo súper comprometido, capaz de aplicar BIM y con todas las ganas, porque a veces ese marco regulatorio, normativo, te frena un poco, ¿no? Te restringe. Entonces, mi conclusión es que va a ayudar, ¿no? Pero como dice Alejandra, no es el todo, no porque tengamos un plan BIM, ya, una vez que ya se hace el plan BIM, al día siguiente todos están trabajando en BIM, no es tanto así, necesitamos de los dos, ¿no? Del equipo, de la gente con ganas y capaz y que sabe cómo hacerlo, y también que tengan las facilidades para hacerlo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Incluso haciendo el BIM obligatorio pasa lo mismo, ¿no, Raúl? O sea, es decir, lo mismo que estás comentando, no es que automáticamente haces el BIM obligatorio y todo el mundo va a trabajar en BIM perfectamente y de manera colaborativa. De hecho, hay algo, sí, puede ser, pero definitivamente no es el todo, ¿no? Hay más que hacer ahí. Sí, y lo peor, Miguel, sería que se haga el modelo obligatoriamente, por obligación, y que nadie lo use, ¿no? O sea, que sea un costo más que un beneficio para el proyecto, ¿no? Sería... De acuerdo, de acuerdo. Por eso siempre se debe partir de la necesidad del proyecto y del cliente también, por supuesto, ¿no? Y en base a eso, ver para qué quieres el modelo realmente. Pero excelente, creo que muy bien conversatorio, muy buen conversatorio, excelentes presentaciones. Y quiero agradecer a todos, agradecerte a ti, Raúl, agradecerte a ti, Alejandra, por este tiempo. Creo que ha sido bastante enriquecedor para nosotros tres y también estoy seguro que ha sido así para la gente que nos ha escuchado. ¿No? Y bueno, y espero realmente que estos sistemas colaborativos realmente sean más frecuentes en el Perú, ¿no? Porque son parte y un inicio, como más o menos decía McKinsey, como mostraba el cuadro de McKinsey, ¿no? Pero el inicio para que salgan otros factores y se faciliten otros factores que van a hacer que la construcción por fin alcance una mayor productividad y también un menor costo en cuanto a eficiencia, ¿no? Bueno, muchas gracias y creo que eso es todo por ahora y con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Raúl. Gracias, Alejandra.